Me llamo Elena Vargas y a los 31 años trabajaba 3 empleos cuando descubrí que mi abuelo me había estado enviando $7,000 al mes durante casi 4 años. No vi ni un centavo. Era enfermera de urgencias en turnos nocturnos, tomaba guardias extra los fines de semana y daba clases de auxiliar de enfermería. Me había estado ahogando tan silenciosamente que nadie en aquella mesa pensó que algún día levantaría la vista. Así que cuando mi abuelo sonrió en su propia cena de cumpleaños y preguntó cómo me estaba yendo con el cheque, casi me ahogué con la respuesta. Lo que hizo mi madre con ese dinero fue grave. Lo que firmó para seguir recibiéndolo fue un delito. Salí del servicio de urgencias a las 3 de la madrugada haciendo cálculos de gasolina. Comí fideos fríos en el salpicadero sin compadecerme de mí misma. Era buena en mi trabajo, buena para mantener la calma, pero no podía hacer que los números de mi propia vida cuadraran. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre: el abuelo viene a cenar el domingo. Sentí que algo frío se apretaba en mi estómago. Él era el hombre más bondadoso que conocía, pero algo en mí se revolvió, de la misma manera que cuando los signos vitales de un paciente parecen bien y tu instinto dice que no lo están. La cena era en casa de mi madre. Llegué directamente del turno, todavía con el uniforme. Mi hermana Sofía llegó resplandeciente de sus vacaciones, con un bolso nuevo que costaba más que la mensualidad de mi coche. Su marido, Marcos, hablaba de sus inversiones como un hombre que jamás había perdido un céntimo. Mi madre me miró de arriba abajo y suspiró. Siempre tienes que parecer tan sacrificada. Luego entró mi abuelo, 80 años y todavía con la postura de quien ha cargado cemento toda la vida. Cruzó la sala directamente hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que me crujió la espalda. Te estás cuidando mucho. Eso me da tranquilidad. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Sofía llamó a todos a la mesa y la mano de mi madre alejó al abuelo con más rapidez de la necesaria. A mitad del asado, mi abuelo dejó el tenedor. ¿Cómo te va con ese cheque, cariño? Pensé que se refería a mi nómina. Voy tirando. El hospital paga lo que paga. Mi madre dejó su vaso con un golpe seco y redirigió la conversación hacia los clientes de bodas de Sofía. Rápido, como quien recoge un bisturí caído. Lo noté de la misma forma que se nota un cambio de ritmo en el monitor. Guardé la tarjeta que me enviaste el mes pasado, dijo mi abuelo sonriendo, la mejor caligrafía de la familia. Me quedé muy quieta. Yo no le había enviado ninguna tarjeta. Abrí la boca para decirlo, y mi madre se levantó y lo llevó al salón, su mano firme en su codo. El momento se cerró como una puerta. Volví a casa con la radio apagada y esa frase girando en mi cabeza. ¿Qué cheque? A la mañana siguiente, el correo me respondió. Un sobre de una asesoría contable hacía referencia a los regalos anuales, a Elena Vargas realizados en nombre del señor Alberto Herrera. Una cifra que me hizo sentar en el suelo de mi cocina. $84,000 solo en el último año. Revisé 4 años de mis extractos bancarios, línea por línea. Nada. Ni una sola transferencia semejante. Llamé a mi madre esa noche con voz tranquila. ¿El abuelo te ha enviado algo alguna vez para mí? Hubo una pausa, media fracción de segundo demasiado larga. ¿De qué estás hablando? Cariño, vete a dormir. Me acababa de hacer un gaslighting la mujer que me crió, expertamente en menos de un minuto. Una semana después mi madre me pidió ayuda en casa. Mientras ella hacía café, abrí su ordenador portátil en la cuenta corriente. $7,000 ingresados el primero de cada mes. Y justo debajo de cada ingreso, una transferencia saliente de la misma cantidad a una cuenta con los mismos 4 dígitos. 4 años seguidos. Fotografié la pantalla. Esos 4 dígitos me recordaron algo. Meses atrás, al dividir el coste de un regalo para el abuelo,
Sofía me había extendido un cheque de su propia cuenta. Por costumbre, le había echado un vistazo al número, los mismos 4 dígitos. El dinero iba a mi madre y salía a mi hermana. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies, pero una foto de la pantalla de mi madre no demostraba casi nada. La sospecha no es prueba. Una enfermera puede estar segura de que un paciente tiene sepsis y aun así necesitar los análisis antes de que nadie actúe. Cerré el portátil justo cuando la voz de Sofía cortó el aire. ¿Qué estás mirando exactamente en el ordenador de mamá? Su tono era de hielo. Sonreí y dije que estaba ayudando. No grité y eso vale la pena decirlo porque todo lo que vino después dependió de ello. Volví a casa y construí un expediente, fechas, cantidades, la foto de la carta fiscal, la foto del extracto. El dinero fluía del abuelo a mi madre a Sofía, y cada eslabón de esa cadena pertenecía al banco de otra persona. Necesitaba a alguien que supiera cómo se mueve el dinero ante la ley. Tras 6 semanas de espera, Diana Montoya escuchó mi historia. Si alguien firmó tu nombre en el dorso de esos cheques y los depositó en una cuenta que no era tuya, eso es un endoso falsificado. Solo quien los extendió o las fuerzas del orden pueden exigir esas imágenes. Necesitaba que mi abuelo me creyera antes de tener la prueba. La confianza en tu madre es el cerrojo. Firmar el nombre de otra persona puede ser falsificación, un delito penal. 2 días después, mi madre llamó. El abuelo cumple 80 el mes que viene. Gran cena en su casa, toda la familia, sus amigos de siempre. Tú te encargas de las flores, ¿verdad? Se te dan bien las cosas pequeñas. Miré mi expediente y entendí exactamente lo que me acababan de entregar. Cada persona que importaba estaría en una sola sala. No puedes reescribir una historia que 30 personas vieron ocurrir. Por supuesto, dije, me encantaría. Antes de ir a buscar a mi abuelo, le di a mi madre una oportunidad. ¿Hay algo que quieras contarme sobre el dinero del abuelo? De la familia no se roba, Elena, dijo. Se toma prestado. Toda la arquitectura del asunto, confesada y defendida en el mismo aliento. ¿Y cuándo se devuelve? Tu abuelo tiene más de lo que gastará. Tú siempre has sido la fuerte. Luego añadió casi para sí misma. Siempre le gustaron las tarjetas de agradecimiento. Todo mi cuerpo quedó inmóvil. Diana me conectó con Roberto, un contador forense. Su análisis fue preciso. El negocio de bodas de Sofía llevaba 3 años sangrando dinero, con una sanción fiscal saldada misteriosamente. La casa de mi madre había estado a un pago de ejecución hipotecaria y luego dejó de estarlo. Ambos agujeros coincidían con los miles de dólares llegando de fuera de libros. Puedo demostrar que el dinero aterrizó en sus vidas, pero necesitas al hombre que extendió los cheques para poder probarlo. Para llegar a mi abuelo, escribí una tarjeta con mi caligrafía real y la metí en su buzón cuando el coche de mi madre no estaba. Café, solo tú y yo, sin nadie más. Hay algo que necesito preguntarte en persona. 3 días de silencio. Al tercer día llamó un número desconocido. Graciela, la voz de mi abuelo, baja y cuidadosa. Estoy en casa de mi amigo Ernesto. Recibí tu tarjeta. ¿Quieres verme sin tu madre? Necesito que me digas por qué, cariño. Porque últimamente tengo la sensación de que algo en esta familia no está bien y nadie me mira a los ojos para decírmelo. Nos encontramos en la cafetería de Ernesto, en un reservado al fondo, solo nosotros dos. Le conté la verdad despacio y luego puse un papel entre las tazas. Era la copia de un cheque cancelado que él mismo había extendido. El anverso decía con su letra firme: Páguese a la orden de Elena Vargas, $7,000. Le vi reconocer su propia escritura y sonreír apenas un segundo. Dale la vuelta, abuelo. Le dio la vuelta. En el reverso estaba mi nombre, firmado con una letra cursiva y segura que no era la mía, depositado en una cuenta que jamás había poseído.
Su pulgar se movió sobre la firma falsificada como si pudiera sentir que era falsa. Esa no es tu letra, dijo. No era una pregunta. No, no he visto ni $1 en 4 años. Sacó de su billetera una tarjeta pequeña y gastada y la puso junto al cheque. La caligrafía coincidía exactamente con el reverso. Me enviaste esto por mi último cumpleaños. La llevo siempre encima. Miraba una nota de agradecimiento que yo nunca había escrito. No fui yo, abuelo. Ni siquiera sabía que me estabas dando algo por lo que darte las gracias. Y vi como 4 años de una mentira en la que había vivido se reorganizaban detrás de sus ojos. Mi abuelo quería ir esa noche a casa de mi madre. Puse mi mano sobre la suya. No, esta noche ella llora, explica. Y para la mañana a medias te habrá convencido de que no te creas tus propios ojos. Le di un plan. Solo tú puedes autorizar al banco a entregar las imágenes del endoso. Y luego lo hacemos en tu fiesta, frente a todos. Dijo, tu abuelo nunca le tuvo miedo a la verdad. No dejes que le tenga ahora. Nos dimos la mano. Por primera vez en 4 años no me sentí sola. La solicitud salió firmada por mi abuelo. Los bancos no entregan 4 años de registros de la noche a la mañana. Así que volví al trabajo y actué con total normalidad, contestando los mensajes de Sofía como una hermana que no sospechaba nada, tranquila por fuera, construyendo un registro que ningún llanto podría rebatir. 10 días antes de la fiesta, Diana llamó. Las imágenes llegaron. Los 4 años. Es peor que el dinero. Abrí el archivo en un cuarto de suministros. Cheque tras cheque, el anverso con la letra de mi abuelo, el reverso firmado con esa caligrafía cursiva que coincidía exactamente con la nota en su billetera, cada uno depositado en la cuenta conjunta que Sofía tenía con Marcos. Él había gestionado los depósitos. Ella había firmado mi nombre. Pero había más. Al autorizar la divulgación, la asesoría contable entregó también su archivo de correspondencia. Entre esos registros había notas como si fueran mías, con esa misma letra falsificada. Una de ellas pedía a mi abuelo en mi nombre que aumentara la ayuda mensual de 5,000 a 7,000. Nunca había escrito esas palabras. Alguien había usado mi nombre para negociar un aumento de un robo. El dinero robado era una herida. Las cartas falsificadas eran un plan. Puedes argumentar que tomar dinero fue un malentendido familiar. No puedes justificar firmar el nombre de otra persona para pedir más. Esa noche me senté con una elección. Si lo llevaba todo a un abogado en silencio, mi madre sería quien contara la historia y me reescribiría a mí igual que había reescrito esos cheques. La única forma de conservar mi propia historia era contarla yo misma frente a todos los testigos. Llamé a Diana. Trae solo lo que necesitas, me dijo. Una pared de papeles parece una vendetta. 3 cheques parecen la verdad. En los días previos a la fiesta, Sofía publicó en sus redes el extravagante regalo que había comprado para el abuelo, un reloj pagado con su propio dinero redirigido, captionado como «La familia es todo». Luego mi madre llamó con su instrucción final. «Vístete bien, Elena. No la conviertas en algo sobre ti». «Me vestiré bien», dije. Era lo más verdadero que le había dicho en meses. La tarde de la fiesta encontré a mi madre en la cocina frente a facturas con lenguaje de ejecución hipotecaria. Parecía mayor. «No sabes lo que es», dijo. «Estar a punto de perder la casa que tu marido construyó con sus propias manos». Su desesperación era real. Aun así no era una defensa. «Yo sé lo que es perder cosas, mamá. Llevo 4 años perdiéndolas en silencio». Y fui a colocar las flores, con las manos firmes y el corazón cerrado. Una hora antes de que llegaran los invitados, mi abuelo y yo repasamos el plan. Había invitado a su abogado, el señor Hidalgo, como invitado, garantizando que habría alguien en la sala que entendería lo que estábamos mirando. Yo había traído solo 3 cheques, el anverso y el reverso de cada uno. El resto estaba en reserva. Después del brindis te haré la pregunta de siempre. Tú tomas el hilo desde ahí. La fiesta era hermosa.
14 personas alrededor de la larga mesa. Tías, primos, 2 amigos antiguos, el abogado Canoso. Sofía ejercía de anfitriona de una velada pagada con el dinero destinado a mantenerme a flote. Mi madre a la derecha de mi abuelo, como siempre. Yo al extremo opuesto, con una carpeta delgada en el regazo. Era la única que sabía que estábamos sentados dentro de una escena del crimen, decorada con luz de velas. Mi abuelo me miró una sola vez y me hizo el gesto más pequeño con la cabeza. Luego golpeó su copa con el tenedor y el sonido detuvo todas las conversaciones en la sala. Antes de cortar el pastel, dijo con calidez mirando hacia mí: «Quiero decirle algo a mi nieta». La sala se volvió hacia mí. 14 rostros alzados, copas a medias. Y mi abuelo me hizo la pregunta que mi madre había pasado 4 años apartando de las mesas. «¿Cómo te va con ese cheque, cariño?» Por medio segundo, la mesa rió encantada. La sonrisa de mi madre se congeló en su rostro. Los ojos de Sofía saltaron hacia mí, hacia nuestra madre, de vuelta, rápido como una cerilla encendida. Dejé mi copa sobre la mesa. Sentí bajo mis costillas la extraña calma que conocía de las peores noches en urgencias. La calma que llega cuando por fin no queda nada que hacer salvo lo correcto. «Qué bueno que lo preguntas, abuelo», dije, y alcancé la carpeta y dejé de ser la hermana callada para siempre. Saqué los 3 cheques y los puse en el centro de la mesa, boca arriba, donde la luz de las velas los alcanzaba. «Páguese a la orden de Elena Vargas, $7,000. 3 meses de 46. La letra firme de mi abuelo en todos ellos». La mesa se inclinó hacia adelante, confundida, leyendo. «El abuelo lleva enviándome estos», dije, y mi voz salió nivelada y clara. $7,000 al mes durante casi 4 años para ayudarme. No vi ni un solo dólar. La silla de mi madre se arrastró hacia atrás. «Elena, esto no es el momento. Estás confundida». «Dale la vuelta al cheque», dije. No alcé la voz. Las palabras cayeron en el silencio como una piedra en un pozo, y toda la mesa quedó quieta. Mi abuelo extendió una mano que no tembló en absoluto. Tomó el cheque más cercano y lo dio la vuelta. Ahí estaba mi nombre, firmado con una letra cursiva que no era la mía, en una cuenta que no era mía. La luz de las velas tembló sobre el papel. Mi abuelo leyó la firma falsificada en voz alta, despacio, cada letra. Luego leyó el número de cuenta. Y levantó los ojos y miró, no a mí, sino a mi hermana. «Sofía», dijo muy en voz baja, sosteniendo el reverso del cheque, «¿es ese tu número de cuenta?» La cara de Sofía se había vaciado al color del mantel. Miró el cheque, a nuestra madre, a los 14 rostros vueltos hacia ella, y no dijo nada, lo cual fue de algún modo más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. Marcos dejó la botella de vino en el aparador con un clic cuidadoso y dio medio paso atrás. «Yo no firmé eso», dije mirando a mi hermana con voz plana y limpia como un hecho. «Y un perito ya sabe de qué mano salió». Sofía se puso en pie de un salto y su silla cayó y golpeó el suelo. «Siempre tan envidiosa. El dinero estaba ahí sin que nadie lo aprovechara. Hicimos algo con ello». Mi madre lloraba, sujetando la manga de mi abuelo. Papá iba a devolverlo todo. Iba a perder la casa. Toda la mesa contemplaba cómo una familia se rompía en tiempo real. Yo me quedé en mi silla y los dejé ser ruidosos, porque su escándalo estaba haciendo mi trabajo por mí. Cuando al fin hubo un respiro, hablé en voz baja. «Mamá, me dijiste que de la familia no se roba, que solo se tomaba prestado». Dejé que el silencio lo sostuviera un momento. «Enséñame los papeles del préstamo». No los tenía. Claro que no. No había ningún acuerdo, ninguna firma mía, ningún registro de un solo dólar devuelto. 4 años, 3 empleos, tu cuenta, 3 hechos pequeños y ninguno de ellos se puede rebatir. Mi abuelo, que había guardado silencio, por fin se irguió a su plena estatura y dijo: «Basta». No me rescató.
Habló como la segunda persona robada. Durante 4 años creí que Graciela se había distanciado. Lo sufrí. Tengo en la cartera una tarjeta que pensaba que ella me había escrito. Volvió hacia mi madre. La escribiste tú, ¿verdad, Lorena? No era una pregunta. El silencio respondió por ella. Entonces el señor Hidalgo dejó su soda y habló por primera vez, tranquilo y preciso. Escojan bien sus próximas palabras. Firmar el nombre de otra persona para cobrar un instrumento negociable y escribir cartas en ese nombre puede constituir falsificación y fraude por engaño. Es el tipo de cosa que un fiscal examina. La palabra falsificación recorrió la mesa como una corriente de aire frío. Esta noche no necesito una disculpa, dije. He dejado de necesitarlas. Lo que necesito es que el dinero sea devuelto y que se presente el informe donde corresponde. Cerré la carpeta. Las flores están pagadas. Os mandaré también esa factura. Y me puse en pie y por primera vez en mi vida salí de una cena familiar con la cabeza perfectamente erguida. Conduje a casa con las manos firmes en el volante. Esa calma hueca que significa que la parte difícil ha terminado y el coste todavía no ha llegado. Pensé que había terminado. Me equivocaba. Poco después de las 11 sonó el teléfono. Era Diana. Las cartas, Elena. Alguien le escribió a tu abuelo notas en tu nombre durante 4 años. Agradecimientos, actualizaciones sobre una vida que nunca ocurrió, solicitudes, incluida una reciente pidiéndole 6 meses adelantados para una especialización en la que nunca estuviste. Fue gestionado, creció. Son la parte que nadie puede justificar. Me senté en mi cocina tranquila y entendí por fin lo que mi madre había construido. No un momento de debilidad, una operación de 4 años funcionando con mi nombre y el amor de un anciano, diseñada para mantener el dinero fluyendo y para mantenerme ahogándome en silencio para que nunca levantara la vista. No se resolvió de la noche a la mañana, pero fue real. La contabilidad forense situó el total desviado cerca de $278,000. Se alcanzó un acuerdo de restitución asegurado contra la casa de mi madre y lo que quedaba del negocio de mi hermana. El informe penal avanzó con las cartas en el expediente. Mi madre y mi hermana enfrentaron una investigación que sigue en curso. Marcos cooperó en cuanto su nombre apareció en ella. Mi abuelo cambió sus disposiciones esa misma semana. El dinero llegaba directamente a mí, sin nadie en medio. Lo primero que hizo con el resto fue crear una beca de enfermería en el nombre de mi padre, porque dijo que a su yerno le habría gustado eso más que un reloj. Dejé el trabajo extra de los fines de semana. Seguí dando clases porque quería. Y lo más extraño, lo que todavía no logro explicarme, es que por primera vez en 7 años dormí toda la noche. Me desperté antes del despertador y no alargué la mano hacia el teléfono para contar lo que quedaba. Ya no hablo directamente con mi madre ni con mi hermana. No por odio, sino porque todo entre nosotras pasa ahora por abogados y acuerdos de restitución, y esa distancia es lo único que por fin me deja respirar. No las corté a ellas, corté su acceso a mi nombre, a mi silencio y a mi dinero, que es algo completamente diferente. En mi propia nevera pegué una fotocopia de un cheque cancelado dado la vuelta, con la firma falsificada mirando a mi cocina cada mañana. No para seguir enfadada, para seguir siendo clara, porque proteger lo que es tuyo no es venganza, ni crueldad, ni traición a la familia, que te traicionó a ti primero. Es el precio que pagas para vivir por fin en paz. Esa es mi historia. 4 años de silencio, 3 empleos y un cheque dado la vuelta en la mesa correcta.